Si vivís en Argentina y tenés o estás con intenciones de tener un dron, este video es para vos. The home point has been updated. Please check it on the map. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy pero que muy buenas tardes. El video que todo el mundo me está pidiendo y sí, llevó su un buen par de días porque esto tiene muchísimo para analizar. Vos que sos un ansioso bárbaro y solamente viniste a ver el análisis de esta reglamentación, andate al minuto este que te muestro acá. Para vos que de todos modos debes estar ansioso, pero te quedaste a ver el resto del video, te tiro la primer gran noticia. Si tenés un dron de menos de 250 gramos, esta normativa te excluye directamente, ¿sí? No es que uso recreativo o espacio aéreo no controlado, no, directamente la normativa los excluye de forma expresa. Drones de menos de 250 gramos no están comprendidos en esta normativa, lo cual quiere decir que o bien harán en un futuro una normativa específica para drones de menos de 250 gramos o que de plano pueden hacer lo que se les cante. No trabajar, obviamente, ¿sí? Cuando hablamos de trabajo aéreo, la cosa ya cambia un poco. Pero mientras no lo utilices para trabajar, literalmente es un piedra libre. Y esa es una muy buena noticia para todos aquellos que usan el dron de forma completamente recreativa, para usarlo en vacaciones, para sacarse unas fotos, para hacerse unos videos, qué sé yo. Está perfecto. Siempre lo dije. Tener drones de menos de 250 gramos dentro de una normativa que también incluye a drones de 25 kilos, 50 o 150 kilos es una locura grande como una casa, y ANAC directamente no tendría ni que meterse con drones de menos de 250 gramos. Bueno, acá tuvimos un poquitito de frente, un poquitito de materia gris y directamente todos los de 250 gramos para afuera. Ojo, ojo. Obviamente, tratemos de cuidar esto, ¿sí? Si de acá arrancamos a que todos los drones de 250 gramos se empiezan a meter en aeropuertos, a complicar el tránsito aéreo de helicópteros en helicorredores, etcétera, 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 se va a complicar la cosa, ¿sí? Se va a complicar la cosa. Entonces tratemos de mantenernos en el uso meramente recreativo y tratemos de usar un poquitito la frente, ¿sí? Es cuestión de ser responsables y usar el sentido común, no mucho más que eso. Uno o dos disclaimers que tengo que hacer sí o sí antes de arrancar con este análisis. Primero, yo no soy abogado, ¿sí? Así que si algún abogado del otro lado me quiere decir, che, te estás confundiendo en tal o cual concepto, bienvenido sea, me lo deja en los comentarios, no hay ningún problema con eso. Segundo, si es tu primera vez por acá y te estás preguntando quién es este muchacho para ponerse a hablar de drones, bueno, mi nombre es Rubén Delgado, soy fotógrafo. Soy piloto profesional de drones y en este canal me dedico principalmente a difundir todo lo que es la normativa de drones argentina. Así que si te interesan todos estos temas, por favor, esa manito arriba, suscripción que es completamente gratuito, pero a nosotros nos ayuda un montonazo. Este video va a ser un poquito más larguito que los normal, que el resto de los videos que tenemos en el canal, pero quiero hacerlo lo menos editado posible para que no lleve tanto trabajo y se los pueda compartir ni bien lo tenga listo. Por otra parte, que sepas que si querés apoyar este proyecto económicamente puedes hacerlo a través de mi cuenta de Cafecito App, que te voy a dejar por acá el QR como para que vayas a la página, o puedes hacerlo a cualquiera de mis cuentas, tanto sea de Mercado Pago o de Banco Francés, y obviamente eso se agradece un montón. No siendo el troll particular, vamos con el análisis. Nos vamos a saltar toda la primera parte porque obviamente acá está toda la hoja de enmiendas, lista de páginas y bla 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 bla. Nos vamos a ir directamente al primer título, que es Regulaciones Argentinas de Aviación Civil o RAC, ¿sí? Esta es la parte 100, recuerden que vamos a tener también la parte 101 y 102, que se publicaron el mismo día, las tres juntas. Ah, otra cosita, la nomenclatura cambió y ya no son bands, esto va a cambiar porque obviamente va a cambiar las matrículas también. A partir de ahora no son más bands, o sea, vehículos aéreos no tripulados, sino que son RPA o Remotely Piloted Aircraft, o sea, vehículos remotamente tripulados. En la subparte A vamos a tener las generalidades, que es la gran parte de lo que vamos a ver ahora. En la subparte B tenemos las reglas generales de operación en el espacio aéreo. Y en la subparte C tenemos las licencias de explotador y aptitudes médicas, etcétera, etcétera. Nos vamos a la primera definición.
El primer gran cambio que tenemos en esta normativa es que ahora incluye los aeromodelos, ¿sí? Antes vos tenías los aeromodelos por un lado, los drones por el otro. Ahora, como todos compartimos el mismo espacio aéreo, todos juntitos. Y denomina como aeromodelo a cualquier aparato o mecanismo que puede circular en el espacio aéreo, controlado o conducido a distancia por un sistema de radiocontrol que acciona directamente sus servos. Los aeromodelos que conocemos de toda la vida. También hace una diferencia importante y que antes no la teníamos entre aeronaves y aeronave pilotada a distancia. Antes vos tenías que con el cambio del DNU 7023 habían pasado a ser todos los drones también aeronaves no tripuladas. Ahora son las aeronaves, se consideran aeronaves tripuladas y no tripuladas los aparatos o mecanismos que pueden circular en el espacio aéreo y que sean aptos para transportar personas o cosas. Esas son las aeronaves, que son diferentes de lo que van a ser nuestros drones. Aeronave pilotada a distancia, o RPA, es decir, nuestros drones. Aeronave no tripulada, que es pilotada desde una estación de pilotaje remoto. Así que ahí separamos las aguas, ¿sí? A todos aquellos que suponían ser comandantes de verdad porque comandaban una aeronave, muchachos, tranca, palanca, que eso, bueno, era obvio que no podía tomarse en la misma nomenclatura. Y esto, por suerte, lo soluciona. Acá tenemos algunas cositas que, bueno, definiciones como la de accidente, que creo que no hace falta hacer demasiado énfasis en ello. Todos sabemos lo que es un accidente. Autoridad Aeronáutica, que todos ya la conocemos, y es la ANAC. Autorizaciones, certificado de explotador de trabajo aéreo, RPA. Acá cambia un poquitito, ¿sí? Pasa de ser certificado de explotador BANT a ser certificado de explotador de trabajo aéreo, ¿sí? Y este Z, como se va a llamar ahora, lo que antes era el CBANT, ahora es el Z, es el documento expedido por la Autoridad Aeronáutica que autoriza a su titular a realizar operaciones de trabajo aéreo con RPAs, es decir, con drones. Es lo que te autoriza a hacer trabajo con drones. Para esto podemos decir, de forma muy resumida, que si vas a usarlo comercialmente, lo que necesitas es tener Z, o certificado de trabajo aeronáutico, o trabajo aéreo, ¿sí? Obviamente, para tener este certificado de trabajo aéreo, primero tenés que tener licencia, manual de operaciones y toda la perolata. Luego nos vamos a meter en eso. Certificado de idoneidad aeronáutica. Y acá tenemos el primer escollo que habíamos visto en el proyecto LAR RAC 100, que era lo que había salido antes de esto. Y dice que el certificado de idoneidad aeronáutico es la licencia, el certificado de competencia o el certificado de convalidación otorgado por la autoridad aeronáutica. Hasta ahí lo vamos a ver más sobre esto. El espacio aéreo controlado, que es aquel de dimensiones definidas dentro del cual se facilita el servicio de control de tránsito aéreo, es decir, todo lo que está debajo de la injerencia del control de tráfico aéreo o del control de EANA, básicamente. Espacio aéreo segregado, que es un espacio aéreo de dimensiones definidas, digamos, para un uso particular. Explotador va a ser toda persona, organización o empresa que utilice lícitamente los drones con o sin fines de lucro, ¿sí? Ahora, todos somos explotadores de drones. Todo aquel que tenga un dron en la mano es un explotador de drones, ¿sí? Ya sea que cobre o no cobre. Todas estas definiciones las voy comentando así rapidito, pero porque van a ser útiles a la hora del análisis, ¿sí? Incidente grave con drones. Esta definición léansela porque luego va a ser importante. No me lo leo todo así, no lo hacemos demasiado larga. Pero sí que la diferencia entre accidente e incidente grave estriba solamente en el resultado. Son la misma cosa, nada más que uno tiene un resultado más gravoso, ¿sí? Lo siguiente, miembro de la tripulación remota. Miembro de la tripulación remota es titular de una autorización emitida por la Autoridad Aeronáutica encargado de tareas esenciales para la operación de un dron, ¿sí? Todo aquel que interviene en la operación de un dron es parte de la tripulación remota. No vamos a hablar del significado de la noche, ¿sí? El observador, sí, es un miembro de la tripulación remota quien, mediante observación directa del dron, ayuda al piloto remoto en la realización del vuelo seguro. Aquellos que ya hicieron la clase conmigo entienden de qué va esto de el binomio piloto al mando observador.
Operaciones autónomas y automáticas. La diferencia entre estas dos es que en una operación autónoma el piloto al mando no puede hacer absolutamente nada hasta que el dron no termine de hacer lo que esté haciendo. Y en una operación automática el piloto al mando siempre puede intervenir. La operación de enjambre se refiere a los shows de drones, literalmente. Operación con visibilidad directa o BVLOS es la operación que tenemos que hacer normalmente, ¿sí? Es la operación en la que nosotros siempre tenemos el dron a la vista. Operación con visión remota o FPV, como todos ustedes saben, es aquella operación en la que no vemos el dron, sino que vemos a través de la cámara del dron utilizando las gafas. Operación sin visibilidad directa, BVLOS. Y acá es donde tenemos otra diferencia con la normativa anterior, que suponía que el FPV era un vuelo BVLOS, es decir, más allá de la línea de visión del piloto. Ahora esta normativa lo separa, está por un lado el FPV y por un lado el BVLOS o operación más allá de la línea de visión del piloto. De nuevo, léanse todas las definiciones que están entre medio, ¿sí? Yo me voy a saltar algunas porque son más fáciles de entender y me voy a ir a las que por ahí son un poquito más complicaditas o que pueden llevar a algún error. Sensores vitales, por ejemplo, ¿sí? Dispositivo conjunto de dispositivos que permiten medir la altura y la distancia a la que opera el dron a los efectos de mantener el vuelo dentro de los límites operativos fijados por el fabricante. Y es importante saber cuáles son estos sensores porque está prohibido desactivarlos y eso ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué se entiende por trabajo aéreo? ¿Sí? Es la explotación comercial de aeronaves conforme lo dispuesto al artículo 92 del Código Aeronáutico y sus normas complementarias. Básicamente, trabajar con drones, cobrar por lo que vos haces con tu dron. UTM, esta parte es bastante importante y es uno de los cambios más grandes que tiene esta normativa. Vamos a hablar de esto más adelante en el video, pero ténganlo muy en cuenta. Esta es la parte, de nuevo, la más importante de toda esta nueva normativa y es lo que va a cambiar un poco el panorama aéreo en lo que es el uso de drones. Nos vamos ahora al apartado de generalidades. El ámbito de aplicación es obviamente todo el territorio argentino y sus aguas continentales. Y en este apartado, sí, en el inciso C, es donde dice expresamente, quedan expresamente excluidos todos los equipos no tripulados con un peso inferior a 250 gramos. Esto es literal, es taxativo, ¿sí? Todos los drones de menos de 250 gramos quedan excluidos de esta normativa. Todo lo que yo les voy a decir en este video no se aplica a drones de menos de 250 gramos. Es así de concreto. Y de nuevo, si nos vamos a la parte de exclusiones, aquí se excluyen o se encuentran excluidos de las disposiciones de esta parte las aeronaves pilotadas a distancia o sistemas de aeronaves pilotadas a distancia operados por aeronaves no tripuladas con marca de identificación militar o las de fuerzas de seguridad. Pero, acto seguido, también el inciso B dice las Fuerzas Armadas y las de seguridad que prevén operar con RPA dentro del espacio aéreo controlado. Y en el inciso C dice aquellos RPA con un MTOW o peso en orden de despegue inferior a 250 gramos. Eso quedan de nuevo completamente excluidos. También quedan excluidas todas las operaciones dentro de ámbitos o dentro de lugares completamente cerrados. Y aquí da varios ejemplos, ¿sí? A título meramente descriptivo dice un estadio cubierto, no un estadio como el de River abierto, ¿sí? Un estadio, creo que el único de La Plata es cerrado, o el Movistar Arena creo que es cerrado. Bueno, dentro de recintos completamente cerrados, esta normativa no aplica, ahí aplican los derechos del dueño de la propiedad. Estadio cubierto, teatro, hangar, galpón, depósito, pabellón industrial, techado, centro de convenciones, todo aquello que tenga puerta y techo queda fuera de esta normativa. También otro golazo de arco a arco. Nos vamos ahora a las categorías. Y hay tres categorías bien definidas. La categoría abierta, la categoría específica y la categoría certificada. Y de nuevo, de lo que más vamos a hablar en este video es de la categoría abierta, ¿sí? La categoría específica y la certificada las vamos a dejar para otro video. Si bien vamos a tocar un poquito el tema de la específica, ¿sí? Por el tema de los usos comerciales y qué sé yo, la certificada va a quedar para otro video si llegamos a hacerlo. ¿Qué es lo que nos dice esta nueva normativa sobre la categoría abierta?
son aquellas RPA cuyas operaciones no estarán sujetas a ninguna autorización previa ni requisito alguno del operador para realizar sus operaciones. No obstante ello, dice la normativa, sí habrá que registrarse, ¿sí? Tanto el equipo como uno mero habrá que registrarse, ¿sí? Si es de menos de 250 gramos, no hay que hacer nada, pero si pesa más de 250 gramos, obviamente ya hay que registrarlo. Hay que registrar el equipo y hay que registrarse uno mismo, como lo veníamos haciendo hasta ahora. De forma gratuita, online, fácil y rápido, y ni bien pueda hacerlo, les voy a compartir un video de cómo se hace. A efectos únicamente técnicos registrales, es decir, solamente para el registro, se consideran dentro de la categoría abierta todos los drones de menos de 25 kilos y obviamente de más de 250 gramos, porque los 250 gramos para abajo quedan ARAFUE. También hay otros que se incluyen dentro de la categoría abierta, ¿sí? Esto es solamente a criterio registral, ¿sí? Menos de 25 kilos. También van a entrar en esta categoría abierta todos los drones que se usen exclusivamente en zonas rurales. Es decir, cualquier dron, si pesa más o menos de 25 kilos, pesa 50, 70 kilos, mientras el uso sea exclusivamente en zonas rurales, también entra dentro de la categoría abierta. Los que sí quedan excluidos de esta categoría abierta son aquellos que operen en espacios restringidos y o prohibidos, ¿sí? Esos quedan afuera de la categoría abierta. Vamos ahora a la categoría específica. Son aquellos drones cuyas operaciones requerirán una autorización operacional expedida por la autoridad correspondiente, es decir, una autorización de ANAC o EANA, conforme lo determine la reglamentación técnica emitida por la Autoridad Aeronáutica Civil. A efectos técnicos registrales se considerarán dentro de esta categoría los drones cuyo peso en orden de despegue se encuentra entre los 25 e inferior a 105. ¿Cómo entre los 25? Qué mal redactado está esto, por Dios. Ustedes no se dan una idea del esfuerzo que tuve que hacer para leer esta normativa, en gran parte por lo mal redactada que está. Perdónenme los que la redactaron, muchachos, pero hay partes que están horriblemente redactadas. Acá, por ejemplo, dice, dentro de esta categoría, los RPA, cuyo peso en orden de despegue encuentre, ni siquiera dice se encuentre, dice encuentre entre los 25 kilogramos e inferior a los 150. En tal caso sería que se encuentre entre los 25 kilogramos y los 150 kilogramos. No e inferior a 150 kilogramos. Digo, si marcas un margen es entre este y este. No hace falta que digas inferior. ¡Madre de Dios! También se consideran dentro de esta categoría aquellos RPA cuyo peso en orden de despegue sea igual o superior a los 250 gramos e inferior a 25 kilogramos. Ahí sí está bien redactado. Y que no cumplan con los requisitos de la categoría abierta. Es decir, que tu dron, si es de más de 250 gramos, podría ser categoría abierta, ¿sí? Si no cumple los requisitos de la categoría abierta, pasa a ser certificada, por más que pese 300 gramos como un Spark o 700 y pico como un Air o cualquiera de los Mavic. En limpio, si tu dron pesa más de 250 gramos, menos de 25 y no cumple los estándares de la categoría abierta, pasa a ser categoría certificada. ¿Qué van a necesitar para cumplir los requisitos de la categoría abierta? Esto lo vamos a ver después. Categoría certificada. Esta me la voy a saltar literalmente porque esa no nos compete casi a ninguno de los que podemos estar dando vueltas acá por YouTube. Registro de marcas, certificados y obligación de registro. ¿Qué es lo que dice sobre esto la nueva RAC 100? Los RPA deberán registrarse con carácter previo al inicio de sus operaciones en el Registro Nacional de Aeronaves de la Autoridad Aeronáutica, con excepción de aquellos comprendidos en la categoría abierta que realizarán una declaración jurada digital y gratuita. Es decir, aquellos que son de la categoría abierta van a hacer solamente la declaración jurada y aquellos que son de la específica o certificada tendrán que hacer el registro. El registro de los drones de categoría abierta será gratuito, en línea y automático. A tal fin, el titular deberá completar una declaración jurada, básicamente todo lo que veníamos haciendo hasta ahora, ¿sí? Marca, modelo, número de serie, nuestros datos personales, etc. Concluida la registración Lima Víctor Romeo, el Registro Nacional de Aeronaves automáticamente expedirá el certificado de registro digital, ¿sí? O sea que pasamos de las matrículas Víctor November Tango a Lima Víctor Romeo.
nada, obviamente va a haber que hacer un nuevo reempadronamiento. Es así nuestro país, a nadie se le niega un vaso de agua o un reempadronamiento. En cambio, los que estén en categoría certificada directamente se van a registrar o los van a tener que registrar en el registro de aeronaves, que es una página completamente distinta. Y la matrícula no va a ser Lima Víctor Romeo, sino que va a ser Lima Víctor Romeo Charlie. ¿Sí? Eso para diferenciar a aquellos que están en la categoría específica y los que están en la certificada. Me parece muy bien. Nos vamos a la parte de inspección, prueba y demostración de cumplimiento. La primera parte es de facultad de fiscalización y dice que lo dispuesto en la presente sección no será aplicable a los drones que operen en zonas rurales. ¿Sí? O sea, aquellos que operen en zonas exclusivamente rurales no van a tener fiscalización, parece. Un poco loco y ya había algunas críticas por ahí sobre esto, pero bueno, cada quien. Todo piloto remoto deberá poner a disposición de la autoridad aeronáutica, a solo requerimiento de quien acredite su actuación en tal carácter, la licencia de piloto a distancia y el CMA van en conjunto. ¿Sí? Si a vos se te vence el CMA, no sirve la licencia, pero lo único que tenés que hacer es renovar el CMA. La licencia no se vence, eso sigue siendo igual que antes. Aquí otro dato que me pareció muy interesante y que dice que el piloto, operador o quien manipule los controles de vuelo de un dron deberá acatar las indicaciones y directivas impartidas por las fuerzas de seguridad en ejercicio de sus funciones en el ámbito de su competencia. No dice qué fuerzas de seguridad. O sea que prefectura, policía federal, policía de provincia, seguridad ciudadana, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? No aclara qué fuerza de seguridad, solamente dice fuerzas de seguridad. Y esto va a ver a criterio de un poco de color, pero para que entiendan el laburo ingente que hubo que hacer para analizar esto, fíjense que en esta parte, en la parte de notificaciones, nos dicen qué es lo que debe constar en la notificación. Y enumera 9 puntos diferentes que tenemos que poner dentro de esta notificación. Fecha y hora del accidente, descripción, identificación del dron, nombre del explotador, lugar del suceso, tipo de operación, punto de salida. Y el punto número 8 es número de personas fallecidas o sufrido lesiones graves como resultado del... puntos suspensivos. Como resultado del accidente, debo suponer. Quedó ahí, no sé, hicieron un copy-paste y les quedó media frase ahí colgada. Bueno, así hay 1000. Nada, eso para contarles nomás. Es una locura, es un documento. Es un documento. Acá hubo un montón de gente de peso en serio haciendo este tipo de cuentas. ¿Cómo les va a quedar una frase así colgada a medio escribir o a medio copy-paste? Ley de protección de datos personales obviamente sigue vigente y todo aquel que tenga un dron con cámara, que son la gran mayoría de todos los drones que traen cámara, tiene que acatar los términos de la ley 25326, que es la ley de protección de datos personales. Eso téngalo muy en cuenta, hay gente que por ahí no lo tiene tan en cuenta. Y el mayor peligro, ¿sí?, viene por ese lado, no porque se le caiga el droncito en la cabeza a alguien, sino por una cuestión de derecho a la protección de los datos personales, derecho a la intimidad, etcétera, etcétera. Recuérdenlo, es una cámara que vuela, ¿sí? Tengámoslo muy en cuenta. Cualquiera será el uso que vayan a darle, sea comercial, recreativo, etcétera, ténganlo muy en cuenta porque los líos grandes vienen por ese lado. Acá un poquito de lo que les decía al principio. Prohibición de desactivación de los sensores vitales. Queda prohibida la desactivación de sensores vitales de los drones a fin de permitir operaciones fuera de los parámetros originales de programación, salvo que se traten de drones que operan bajo la categoría específica de conformidad con lo establecido en la parte 102. Es decir, si se te ocurre hacerle un hackeo, si te ocurre hacerle un hack al dron para que levante más de X cantidad de metros, está complicado, está prohibido, y cualquier cosita que hagas que esté prohibida, obviamente en alguna parte es contravención, en alguna otra parte es delito. Depende de la gravedad de lo que estés haciendo. En términos de responsabilidad, es igual que la normativa anterior, igual que la 880, igual que todas las normativas casi, ¿sí?, donde obviamente el piloto al mando es el primero responsable, pero también su tripulación remota, el operador y los demás que comen todos del mismo plato, como me gusta decir siempre. En términos de seguros,
dice que los explotadores de drones que realizan operaciones bajo las categorías específicas y certificadas deberán contratar una cobertura de riesgos según lo prevé el Código Aeronáutico Nacional, que es básicamente el seguro de responsabilidad civil de uso comercial, que es el que cubre los 2.000 argentinos oro, el que venimos pagando hasta ahora todos los usuarios comerciales. Régimen sancionatorio, el mismo que prevé el Código Aeronáutico Nacional, no me voy a explayar demasiado sobre eso. Vamos con esto que para mí es uno de los cambios más importantes de esta nueva normativa, que es la gestión del tránsito aéreo o UTM. El UTM es un nuevo sistema de gestión de tránsito aéreo que se dará de forma gradual por etapas para integrar a los drones en el espacio aéreo controlado. También hay bastante trabajo para EANA en esta nueva normativa, ya que les van a encargar la integración del espacio aéreo, tanto sea para aeronaves como para drones comerciales, como para drones de uso recreativo. Va a ser complejo, va a ser gradual, va a ser por etapas, pero es toda una nueva filosofía para el uso del espacio aéreo argentino. Esperemos que todo eso vaya por muy buen camino. Esto va a ser bastante más parecido a cómo funciona en Europa, así donde AESA te dice dónde se puede volar, dónde no se puede volar y hay un mapa perfectamente definido. Un poco por ahí tendría que ir la cosa acá, ¿sí? Donde ellos te dicen este es el espacio aéreo controlado, este es el espacio aéreo no controlado, este es el espacio aéreo segregado, esto es zona ADIS, etc. La idea es que sea lo más organizado, lo más ordenado posible, que haya rutas de tránsito, sobre todo para drones de transporte de mercancías, etc. Recuerden que ahora no solamente vamos a tener drones para usos audiovisuales. En un futuro muy cercano vamos a tener drones haciendo muchísimas cosas, incluso el transporte aéreo de personas. Y esto, bueno, de a poquitito lo van a tener que ir acomodando. Las reglas generales de operación han cambiado un poquitito. ¿Sí? Antes básicamente tenías BLOS y BBLOS, es decir, dentro de la línea de visión del piloto y fuera de la línea de visión del piloto. Ahora tenemos 6 diferentes: con visión directa, sin visión directa, autónoma, automática, simultánea y manual. Y acá de nuevo, fíjense que dice autónoma y ¿autónoma y qué? Les quedó colgada una I, ahí como que iban a poner autónoma y alguna otra cosa, y dejaron autónoma sola. Bueno. Dentro de las condiciones de operación se establece como regla general de vuelo el vuelo BLOS, es decir, con el dron siempre a la vista. La regla general será operar bajo estándares BLOS, no obstante se podrán realizar operaciones más allá de la línea de visión del piloto conforme lo determine la parte 101 y la 102. Por eso, si ustedes quieren, luego vemos esas partes 101 y 102. No en este video, sino en uno próximo. Sin embargo, un dron podrá operar en la categoría abierta dentro del alcance visual de la persona que opera el dron, es decir, BLOS, a menos que cuente con el apoyo de un observador o un sistema de monitoreo de navegación. ¿Qué sería un sistema de monitoreo de navegación? La verdad no me queda del todo claro, después voy a tratar de averiguárselos. Pero sí podemos usar un observador, es decir que si no vamos a tener el dron a la vista, sí lo puede tener a la vista nuestro observador. Esto antes se limitaba solamente a 200 metros con la normativa anterior, con la 885/2019. Ahora esa limitación de 200 metros ya no la tenemos. Hasta donde te alcance la vista, hasta donde puedas ver el dron, dale para adelante. Y obviamente por debajo de los 400 pies o 122 metros AGL, es decir, medidos desde el terreno. Esto obviamente siempre en espacio aéreo no controlado. Esto no es en espacio aéreo controlado, esto no es bajo CTR, esto no es para Capital Federal, ¿sí? De nuevo siempre espacio aéreo no controlado. Hay que ir lejitos de la ciudad. Por regla general no se debe operar sobre multitudes o aglomeraciones de personas. Obviamente esto, salvo que se cuente con la debida autorización de ANAC y EANA. Las operaciones en zonas rurales ya vimos cómo se van a manejar, pero dice esta normativa que los explotadores de categoría abierta que operen en zonas rurales serán responsables de atender y o evitar cualquier operación simultánea con una aeronave tripulada. Es decir, trata de no chocar tu agras contra un avión de riego, yo supongo. Operaciones en espacio aéreo no controlado. En espacio aéreo no controlado los RPA deben operar hasta una altura máxima de 400 pies sobre el nivel del terreno o 122 metros, que es un poquito lo que comentábamos
recién, que no sé por qué lo pone 2 veces exactamente lo mismo. Sobre las operaciones en espacio aéreo controlado, cuando se trata de espacio aéreo controlado y dentro de un radio de 5 kilómetros medidos desde los umbrales de pista, que son como esta especie de cruce peatonal que tienen las pistas en las puntas, ¿sí? Que parece como para pasar gente, bueno, esos son los umbrales de pista. Los drones no deberán operar a una altura superior a 43 metros con respecto al plano de cota del umbral más cercano, quedando expresamente prohibida su operación dentro de la superficie de aproximación y ascenso en el despegue definidas para cada aeródromo. Es decir, dentro de los 5 kilómetros contados a partir de los umbrales de pista, ahí no se vuela tampoco en las superficies de aproximación y despegue. Es decir, en las cabeceras y cola de pista tampoco, ni se acerquen ahí, por más que la aplicación de DJI les diga que está permitido. No se vuela ahí, salvo que cuentes con la debida autorización de EANA o de ANAC. Luego, por fuera de esos 5 kilómetros, pero aún estando dentro del CTR, como pasa por ejemplo en Capital, hasta los 43 metros de altura solamente. Y esto teniendo autorización de uso comercial. Si no, no se vuela debajo del CTR, está prohibido volar. ¿Estamos hasta ahí? Limitaciones de operaciones. Acá donde vamos a ver todas las cosas que no se pueden hacer, digamos, la parte fea de la normativa. No se puede volar en la superficie de aproximación o ascenso en el despegue de cualquier pista, de cualquier aeródromo, que es un poco lo que les comentaba recién, ¿sí? Tratemos más que nada, igual y sos de los que le chupa un huevo a la reglamentación, hacenos por favor la gauchada y no vueles cerca de los aeropuertos. Después cada uno es mayorcito y sabe lo que hace, pero lo que más afecta al tránsito aéreo y lo que más le casca los quinotos a EANA, porque son ellos los que después se lo tienen que ver con todo eso, es que vuelen cerca de los aeropuertos y sobre todo en las cabeceras de pista. Ahí donde realmente nos la complican a todos, muchachos, porque ahí no es solamente lo que les puede pasar a ustedes, es cómo pueden complicar el tránsito aéreo y después cómo nos cargan a nosotros, el resto de la comunidad dronera que quiere volar dentro de un marco normativo y sin generarle problemas a nadie, ¿sí? Háganos esa gauchada por lo menos, no vuelen cerca de los aeropuertos, ¿ok? No se puede volar a menos de media milla náutica o 926 metros, casi 1 kilómetro, de cualquier corredor de vuelo BFR o de cualquier corredor de vuelo a la vista, ¿sí? Estos son corredores de vuelo que se utilizan para volar no de forma instrumental, sino a la vista. Tampoco a menos de 1 milla náutica o 1800 y pico metros de cualquier helipuerto. Esto es casi 4 veces lo que se pedía antes. Antes eran 500 metros, ahora son casi 2 kilómetros. Esto teniendo en cuenta de una altura de 45 metros. Si querés volar a más de 45 metros de altura, entonces ya te tenés que alejar casi 4 kilómetros de cualquier helipuerto. Esto lo dice acá. Dentro de un radio comprendido entre 1 y 2 millas náuticas de cualquier helipuerto, a más de 150 pies de altura, tomando como base la elevación del helipuerto. En limpio esto es: hay un helipuerto, está a nivel del suelo, que no todos lo están, pero pongámosle que está, tenés que alejarte mínimo 1 milla náutica, es decir, 900 y pico, casi 1 kilómetro, para poder subir tu dron a 43 metros. Si querés subirlo, 43 metros, 45 metros. Si querés subirlo más de eso, ya tenés que alejarte 2 millas náuticas, 1800 y pico metros. Esto teniendo en cuenta que el helipuerto está a nivel del suelo. Si el helipuerto está en un edificio que tiene 70 metros de alto, esa misma altura, esos 45 metros, se cuentan a partir de ese plano de cota, ¿sí? Es decir, el helipuerto está a 70 metros de altura. Bueno, a 70 metros de altura, 1 milla náutica, ahí podés volar. Si querés volar por encima de los 70 metros y hasta los 115 metros, entonces tenés que alejarte otra milla náutica más. En castellano claro, no vuelen cerca de helipuertos. Es así tan claro como eso. Tampoco se puede volar en helicorredores o corredores de vuelo visual. Antes la publicación decía que no se podía volar en helicorredores ni a 1 kilómetro de sus márgenes laterales. Ahora solamente en los helicorredores. ¿Dónde están los helicorredores? Y de repente Puerto Madero, por ejemplo. O sea que en Puerto Madero no se puede volar porque está el helicorredor que recorre
todo Puerto Madero, que es el corredor de Presidencia. Tengan en cuenta eso. Igual si ustedes ven que hay tránsito fluido de helicópteros o aviones de bajo porte, bueno, ahí no se vuela. Tan sencillo como eso. Tampoco en zonas prohibidas, restringidas o peligrosas, lo cual es bastante obvio. Son llamas zona prohibida porque está prohibido. Entonces, nada, ahí tampoco se puede volar. No se puede volar tampoco en espacios aéreos que por zonas de seguridad pública, humanitaria, desastres naturales, búsqueda o salvamento o de cualquier otra índole, se encuentren temporalmente restringidos o prohibidos por una autoridad competente. Es decir, si hay un incendio, un choque grande o están buscando una persona, más allá de que ustedes quieran hacer el bien y ayudar, salvo que estén coordinados con la gente que esté haciendo esta operación, ahí no se vuela. Tampoco se puede volar sobre instalaciones o establecimientos de Fuerzas Armadas y de seguridad y servicios penitenciarios, lo cual es una obviedad. Y tampoco se puede volar a menos de 1 milla náutica de este tipo de lugares. Tampoco se puede volar sobre objetivos estratégicos de seguridad, destilerías, depósitos de inflamables, centrales energéticas, atómicas e hidroeléctricas, industrias petroquímicas o químicas, servicios de insumo o depósito de combustible, sólidos, líquidos o gaseosos, lo mismo da, plantas de tratamiento y distribución de agua, gas, electricidad, usinas e instalaciones de elaboración o manipulación de materiales inflamables, tóxicos, explosivos o radioactivos, lo cual también es una obviedad, pero bueno, ahí está. Esto no es una obviedad y está agregado literalmente en la normativa. Está prohibido volar sobre edificios públicos e infraestructuras afectadas a la seguridad pública, ni sobre la sede del Poder Ejecutivo Nacional, es decir, no se puede volar cerca de la Casa Rosada, la residencia presidencial, o sea, no se puede volar en la Quinta Olivos, lo dice expresamente la normativa, y sede de embajadas o representaciones oficiales de otros estados, excepto que estés autorizado, obviamente. Tampoco se puede volar, para aquellos que tenían dudas y suponían que con esta normativa iban a poder volar en parques nacionales, lamentablemente no, muchachos. Está prohibido volar sobre parques nacionales, reservas naturales y áreas protegidas, lo cual es una cagada, pero bueno, así está la cosa. Tampoco se puede volar desde un vehículo en movimiento sin contar con la debida autorización, claro está. No se puede volar de noche ni con condiciones meteorológicas adversas, salvo en el caso de la categoría abierta en zonas rurales, o sea, allá sí se puede volar por más que no haya tormenta o sea de noche, porque obviamente en zonas rurales se trabaja 24/7. Esto es nuevo y fue agregado en esta nueva normativa, y es que no se puede volar sobre rutas nacionales, autopistas, avenidas de 2 o más carriles, líneas del Metrobús, vías de ferrocarril, puentes o infraestructuras que tengan partes colgantes o suspendidas sobre tierra o agua, a menos de 50 metros de altura sobre su vertical, ni a menos de 25 metros sobre la lateral de las mismas. Es decir, de puentes colgantes o cualquiera de estas infraestructuras, 50 metros para arriba, 25 metros para los costados, o sea, de ahí para adentro no se puede. Sobre avenidas no se puede, sobre rutas nacionales no se puede, y sobre metrobús y vías del ferrocarril no se puede. Tampoco sobre transformadores, estructuras o líneas de alta tensión, o a menos de 25 kilómetros de ellas. Vamos con otro punto. Están prohibidas las interferencias e inhibiciones de señales, salvo que se trate de fuerzas de seguridad, obviamente, ¿sí? Cuando vas, si estás por volar cerca de una embajada, o si querés volar adentro de un aeropuerto, y el jefe de aeropuerto utiliza un inhibidor para asegurar la integridad de la seguridad operacional del lugar que él está administrando, obviamente tiene todo el derecho del mundo a hacerlo. Ahora, si un particular X, porque es un famoso, se compró un inhibidor y te tumba el dron, eso es ilegal, literalmente. Lo mismo si lo hacen en un estadio, etc. Más allá de que esté prohibido volar, no pueden realizar interferencia de la señal, ¿sí? Lo que tienen que hacer es hacer la denuncia, etcétera, seguir el camino legal. Pero no pueden utilizar inhibidores así a la marchanta, como quien va, se compra un inhibidor y se pone a jugar tirando drones. ¿Ok? Eso pasa a ser un delito. Por regla general, las operaciones autónomas están prohibidas, ¿sí? Las operaciones autónomas son todas aquellas en las que el piloto al mando no puede intervenir durante el vuelo. Ejemplo clásico es el del Neo, por ejemplo, que vos podés utilizar la aeronave sola sin utilizar ni el celular ni el mando. Ese tipo de operaciones están por regla general prohibidas, salvo que cuentes con la debida autorización. Ahora, como el Neo pesa menos de 250 gramos y está fuera de esta normativa,
¿Le aplica o no le aplica lo que dice la normativa en cuanto a la prohibición de vuelo autónomo? Buena pregunta y se la voy a hacer a la ANAC ni bien pueda porque estoy seguro que va a ser uno de los comentarios en este video. También está prohibida la operación simultánea de más de un dron desde una sola terminal, pero obviamente esto se puede autorizar y es lo que pasa con los enjambres o con los shows de drones, por lo cual obviamente siempre va a ser para uso comercial. Difícilmente alguien vaya a utilizar un enjambre para uso recreativo, digamos, en categoría abierta, etcétera. Aquí tenemos todo un capítulo sobre las licencias y es bastante importante, sobre todo para aquellos que están estudiando, van a estudiar o están a punto de rendir, etcétera. En el caso de las licencias, si estás en categoría certificada o específica, son obligatorias, obviamente, y se sacan igual que se sacaron siempre. Hay que hacer el curso obligatorio, hay que tramitar el CMA, etcétera. Si estás en categoría abierta o tu dron es de categoría abierta, no se requiere la licencia, pero voluntariamente y si querés lo podés hacer. Después de todo, la capacitación nunca está de más. Por otra parte, cualquiera que tenga un certificado de instructor, ya sea de categoría A, B, C, D, etcétera, queda convalidado automáticamente entre grandes comillas, ¿sí? Obviamente va a haber que solicitarlo, pero va a ser un trámite hiper sencillo online, como se hacen hoy los registros, ¿sí? Nada, es un par de datos, los datos de tu licencia y no mucho más que eso. No te pueden exigir absolutamente más nada y quedas convalidado para ser instructor de cualquiera de las tres categorías: categoría abierta, certificada o específica. Muy bien. Con los SIACs va a pasar 3/4 de lo mismo, ¿sí? Cualquiera que esté habilitado para dar categoría A, B, C, D, etcétera, va a quedar automáticamente convalidado para dar los cursos de categoría abierta, específica o certificada, sin ningún más trámite que ese. Se solicita la convalidación y listo. Todavía no sé cómo va a ser el trámite de la convalidación y en la página de ANAC todavía no aparece nada, tampoco para el tema de los registros o convalidación de las licencias, así que ni bien me enteré de eso, se los voy a estar comentando seguramente en un próximo video. Lo mismo pasa con todos los alumnos que estén o bien cursando o que estén por dar el examen o que hayan dado el examen y estén esperando a dar la prueba de ANAC. Exactamente lo mismo, queda convalidado para la categoría específica. Esto al solo pedido del SIAC, ¿sí? Y para esto el SIAC tiene 90 días para hacer la solicitud a ANAC. Así que si estás en un SIAC, pedile que hagan la solicitud para que te convaliden el certificado. Igual, ellos están mucho más al tanto que nosotros y ya seguramente estarán haciendo las gestiones debidas. Con las licencias pasa 3/4 de lo mismo y ampliado, diría yo, porque cualquier persona que tenga hoy día una licencia habilitante para categoría A, B, C, D, etcétera, o incluso si tenés una licencia de las viejas, ¿sí? De la 527/2015, cualquiera va a tener convalidado automáticamente su licencia para abierta, certificada y específica, para las tres categorías. Es un golazo. Yo conozco a mucha gente que tiene la licencia, que le quedó vieja la licencia porque no hizo la convalidación con la 880, entonces tiene la licencia de la 527/2015 y ahí les quedó guardada en un cajón porque obviamente no querían hacer la revalidación y bla bla bla. Bueno, ahora muchachos, saquen la vieja licencia del cajón porque les sirve para volar tanto en abierta como en específica como en certificada. Según dice la normativa, la convalidación se va a hacer por medios digitales, va a ser de forma automática e inmediata, así que va a ser un trámite bastante sencillo. No obstante lo cual, obviamente de todo este trámite vamos a tener un video más adelante una vez que yo lo pueda hacer y se los detallo paso a paso. Lo mismo va a pasar con los CBANT. Todo aquel que tenga un CBANT o un certificado de explotador aéreo BANT va a estar automáticamente convalidado para obtener el Z, ¿sí? El certificado de trabajo aeronáutico. Así que lo mismo cuando haga ese trámite, porque obviamente lo tengo que hacer, también se los voy a ir compartiendo en otro video. Lo que resta son cuestiones de exigibilidad tanto de las licencias como de los certificados médicos aeronáuticos, etcétera, que de todos modos son para personas que están trabajando ya con sus drones y que más o menos se arreglan bastante mejor con todo esto de los trámites.
No me quiero extender mucho más porque ya se debe haber hecho bastante largo y debe quedar bastante poca gente del otro lado. Así que ya saben, cualquier duda o consulta que tengan me la dejan en comentarios. No se vayan por favor sin dejarme un buen like. Recuerden suscribirse si todavía no lo han hecho. Para ustedes es completamente gratuito y a nosotros los creadores de contenido nos ayuda un montón. Si no sabes qué comentar, comentame cómo está el clima en tu ciudad. Todo eso igual y de cualquier manera ayuda al algoritmo a que este video se comparta por todos lados y llegue a mucho más gente. Amigos, muchas gracias por el aguante, por haberme esperado, porque sé que hace varios días ya tendría que haber subido este video, pero de verdad hay que leer un montón, hay que analizar un montón. De nuevo, si quieren corregirme cualquier cosita, allá en los comentarios. Los espero. Nos vemos en el próximo video. Chau.